Y vamos a volver sobre este tema que marcábamos al comienzo en tándem. Las tapas hoy de Clarín, La Nación, hablan, imponen el tema de los asentamientos, un tema que no es para nada nuevo, no hay mucha novedad al respecto. Ser pobre en Argentina tiene mala prensa o la imposición de las preocupaciones de la derecha en la agenda mediática, ¿no? Por una de esas dos miradas podríamos inclinarnos para resumir este tema. Siempre, en realidad, tuvo mala prensa la pobreza en Argentina. Los pobres son, además, el chivo expiatorio de cualquier situación que no puede explicar algún gobierno. Cuando Mauricio Macri ganó las elecciones, recordarán ustedes, se instalaron varias versiones sobre cómo los sectores populares, los movimientos políticos, además que los representan, no iban a permitir que el macrismo gobierne. Instalaron esa versión incluso desde antes de asumir. Recordarán algunos, a Lilita Carrió, que ha dicho tantos disparates en toda su vida, bueno, en esas semanas intensamente usaba los micrófonos para decir que la Cámparo tenía acceso a las armas de RENAR y les pedía que no las utilizaran. De verdad, eso pasó en Argentina. Uno lo cuenta y realmente cree que no puede ser posible, que no es serio, no es serio, pero sí ocurrió. Durante el saqueo macrista se culpó constantemente, recurrentemente a los sectores populares por los males de la economía, culpa de los laburantes, culpa de los pobres que cobraban la asignación universal por hijo, los subsidios, etcétera, y que habían despilfarrado y generado un enorme déficit. Venían años de sacrificios para todos. Te decían, hay que poner el hombro, si no es imposible, de esta no salimos. También fue culpa de los pobres, que se habían acostumbrado a pagar los servicios baratos y derruchar, que vinieron esos tarifazos, una transferencia extraordinaria de millones y millones de pesos, de dólares hacia un grupo de amigos. Cuando comenzó la pandemia, poquito más acá en el tiempo, y cuando se declaró la cuarentena, más de uno se ilusionó con que todo iba a reventar ahí nomás, en el conurbano. Se habló de saqueos, se habló de los pobres como un peligro, que iban a llevar y traer el virus porque no podían estar quietos ante la necesidad de salir a garantizarse el sustento diario. Fíjense ustedes, ¿no? Esto era lo que más o menos se venía establecido. Los pobres son, claro, también para ese imaginario, los únicos que delinquen o los únicos que deberían rendir cuentas por delinquir. Me parece que esto último es lo que han logrado consolidar en los hechos, no lo anterior, no esto de que los pobres son los únicos que delinquen, está claro que no es así, pero sí, aparentemente son los únicos que deben rendir cuentas ante la justicia. Ratifica este pensamiento lo expresado por el presidente Alberto Fernández esta semana cuando presentó ese plan de seguridad, que manifestó su deseo de que la justicia deje de ser selectiva, textualmente, deje de ser selectiva y castigue a todos, porque el delito no es patrimonio de los pobres, sino un mecanismo para estigmatizar la pobreza. Fíjense que en realidad ocurrió todo lo contrario a esto que vengo mencionando, aunque nadie lo ponga en palabras, o sean pocos los que lo ponen en palabra. Fueron los sectores más pudientes los que salieron a violar la cuarentena descuidando las recomendaciones para evitar contagios. Son estas marchas por supuestas libertades de los sectores de clase media, si es que queda algo de eso en la Argentina, después de Mauricio Macri, las que multiplican los contagios con cada una de estas movilizaciones. No tenemos saqueos de esos que anunciaban en los supermercados, en los negocios, pero la verdad tenemos verdaderos asaltos a la seguridad sanitaria, si podemos ponerlo en esos términos, y tenemos asaltos a la vida democrática con una oposición que obstruye todo el tiempo el funcionamiento del Congreso y las medidas que intenta llevar a cabo el Poder Ejecutivo o el oficialismo para que aquellos sectores que están más desprotegidos, en todo caso, estén un poquito mejor en medio de este desastre. No tenemos saqueos protagonizados por los más vulnerables, pero tenemos otro tipo de saqueos, hemos tenido en estos últimos años, que no quedan registrados con imágenes en las tapas de los diarios. ¿Qué otra cosa si no es la evasión de las grandes empresas? ¿Qué otra cosa es
más que un saqueo. Vicentín vendiendo friar y el juez mirando para otro lado. ¿Qué otra cosa es un grupo de ciudadanos, empresarios y opositores boicoteando la posibilidad de recuperar dinero del Estado o también obstruyendo la implementación de un impuesto extraordinario a los que más tienen, o negándose a congelar una tarifa de un servicio esencial? Ser pobre tiene mala prensa. Deberíamos replantearnos esto, replantearnos, cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de delitos, ampliar el abanico de actividades a las que se alude. O principalmente a los sectores de poder les resulta absolutamente inadmisible. Un pobre que abandona por un instante la sumisión les alcanza para hablar de atentados contra la propiedad privada, imaginar que vienen absolutamente por todo. Esto es Venezuela. Los pobres, parece, son el peligro y no los fabricantes de la pobreza, no los evasores, no los empresarios sirviéndose del Estado, CEOs haciendo negocios de un lado y del otro del mostrador, no las cuentas offshore, no las fugas millonarias. Pucha, tenemos algunas cosas que repensar, ¿no? Las tomas no son nuevas, vienen desde hace tiempo y se incrementaron en estos últimos años. No está bien, claro, lo voy a decir para que muchos se queden tranquilos, no está bien tomar tierras, es un delito, ¿sí? Sea de quien sea el terreno. Pero tampoco está bien estigmatizar y naturalizar la pobreza, tampoco está bien que haya argentinos y argentinas, que haya niños, niñas viviendo en esas condiciones. Los sucesivos gobiernos tienen responsabilidad en esa realidad que hoy se impone. La tiene Juntos por el Cambio, que hizo una campaña además con pobreza cero y multiplicó los índices. Por supuesto que la tiene el actual gobierno, que además deberá no ceder en su compromiso de campaña para con estos sectores. Viene trabajando para estos sectores el gobierno, ¿no? Para estos sectores empobrecidos, a pesar de esa presión constante, sofocante de quienes manejan la agenda mediática.